Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un país hermano, un país conocido por ser el país del Imperio Inca y una de las joyas naturales de América. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la crisis política de Perú. Para entender la crisis que está azotando a Perú y saber qué leches está pasando allí, es necesario entender que el sistema político peruano es muy diferente al español, ya que es un sistema completamente presidencialista, por lo que el presidente es presidente del gobierno y además jefe de Estado. No hay rey ni nada de eso. También es importante saber que el sistema legislativo en Perú es unicameral y no bicameral como aquí en España, que tenemos Congreso y Senado. Allí, lo que decide el Congreso va a misa. Y ahora vamos con los hechos. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski, al que a partir de ahora nos vamos a referir como PPK, fue elegido como presidente de Perú en unas elecciones no exentas de polémica, ya que tras quedar segundo en la primera vuelta, ganó la segunda por apenas un 0,12% de los votos. No obstante, ojo, porque tal y como están las cosas, que un presidente de Perú salga de unas elecciones es hasta raro. Pero bueno, seguimos. PPK, que por cierto era de centro derecha, elige como vicepresidente a Martín Vizcarra, y quedaros con este nombre porque va a ser súper importante de aquí en adelante. El caso es que desde el principio de la legislatura el poder ejecutivo, es decir el presidente, y el legislativo, es decir el Congreso, se han dado de palos hasta en el carnet de identidad. ¿Por qué? Pues porque mientras que la presidencia estaba en manos de PPK, su oposición controlaba el Congreso. El problema para el presidente vendría tras 2 juicios por corrupción que hicieron dimitir a PPK. De hecho, este acabó bajo arresto domiciliario. Y no os creáis que esto es algo raro en Perú, ya que Perú es el país de Latinoamérica con más expresidentes presos, además de tener prácticamente a la mitad de diputados bajo investigación. Es decir, que en Perú la corrupción política campa a sus anchas, lo que ha provocado que Perú haya tenido una situación económica muy delicada desde hace muchos años. Bueno, pues cuando PPK dimite, su vicepresidente Martín Vizcarra le sucede en el cargo. Vizcarra goza de un gran apoyo popular, pero su problema es que no está adscrito a ningún partido político, y por tanto en el Congreso ni siquiera tiene diputados. Así que su posición respecto al Congreso es de una gran debilidad. Así que, para acabar con el bloqueo que el Congreso le hacía al presidente, Vizcarra disolvió el propio Congreso y convocó elecciones legislativas. Hasta entonces, la oposición principal al presidente habían sido los fujimoristas. El fujimorismo es una corriente ideológica basada en las ideas del expresidente peruano Alberto Fujimori, que básicamente son ideas de derechas, es decir, conservadoras y económicamente liberales. Las elecciones legislativas de 2019 fueron un duro golpe para los fujimoristas, que se presentaban bajo el partido Fuerza Popular, y que perdieron gran parte de su fuerza en el Parlamento. En cambio, el Parlamento quedó súper fragmentado, con hasta 9 fuerzas políticas representadas y 4 diputados independientes. No obstante, el Congreso seguía teniendo una mayoría contraria a Vizcarra, por lo que las cosas iban a seguir igual de calientes. Y con todo este lío y la tensión política en Perú aumentando, señoras y señores, llega 2020 y la pandemia mundial. Esta se ha cebado a tope con Perú, siendo uno de los países más afectados del mundo. Y como en muchos otros sitios, la pandemia ha traído consigo una crisis económica terrible, que se suma a la ya delicada situación económica peruana que tenía antes de todo este tema y que estaba completamente azotada por la corrupción. Una corrupción que el único que parecía que tenía ganas de combatir era el propio presidente, Vizcarra. Por ello, su popularidad siguió subiendo como la espuma, y todo indicaba a que se iba a mantener en el poder hasta las elecciones presidenciales fechadas para abril de 2021. Sin embargo, Vizcarra, el supuesto azote de la corrupción, se ha visto envuelto precisamente en un caso de corrupción. Aunque no hay juicio aún y todo lo que hay son investigaciones preliminares, se acusa a Vizcarra de recibir $600.000 de un cártel de empresas constructoras cuando Vizcarra era gobernador de la provincia de Moquegua, entre 2011 y 2014. Vizcarra lo niega todo y la justicia aún no lo ha imputado, pero al Congreso, recordemos, enemigos de Vizcarra, le ha valido para destituirle, porque acordaros de que en Perú lo que dice el Congreso va a misa. El caso es que la forma en la que han destituido a Vizcarra ha causado una ola de protestas que azota a todo el país. El Congreso ha destituido a Vizcarra por una incapacidad moral para ser presidente. Esto de la incapacidad moral es algo que dice la Constitución, pero que realmente se refiere a una incapacidad moral y física permanente. A ver, este artículo viene de la Constitución de Perú de 1839, así que es bastante peligroso a veces interpretarlo a la ligera. Bueno, pues en lugar de Vizcarra se establece un gobierno de transición presidido por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Un gobierno que se supone que iba a durar hasta las elecciones de abril de 2021. Sin embargo, las protestas en las calles por la destitución de Vizcarra han sido brutales y la fuerza policial utilizada contra los manifestantes desmesurada. La muerte de 2 manifestantes en las protestas ha provocado la dimisión de Merino, es decir, el nuevo gobierno ha durado menos de una semana.
A Manuel Merino le sucederá Francisco Sagasti, de tendencia centroliberal, y que fue consejero técnico del Banco Mundial. Aunque a priori parece que tiene un mayor apoyo popular que Merino, está por ver cuánto dura y si llegará su mandato hasta las elecciones de abril o tendrá que dimitir antes, como le han pasado a sus predecesores. Y de momento hasta aquí llega esta crisis de Perú. ¿Qué te parece? ¿Crees que el nuevo presidente aguantará hasta las elecciones de abril de 2021? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte, compartir el vídeo y por supuesto seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, TikTok e incluso Twitter. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.